Bestiarias es un lugar de encuentro con personas que hacen su parte para crear un mundo más ético, más bello. Yo soy Patricia Simón, soy periodista y escritora, y hoy nos acompaña Lara Moreno, una exquisita poeta, novelista, ensayista y cuentista. Bueno, pues Lara, muchísimas gracias. Qué gustazo que seas la segunda entrevistada para este Bestiarias, que además me parece que te viene como anillo al dedo, porque tu literatura es pura recapitulación de las facetas bestias, ¿no? De la bestialidad de las personas. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia, por hacernos este huequito aquí a las bestias a veces, ¿no? Y además, coincidiendo con la reciente publicación de tu último libro, Ningún amor está vivo en el recuerdo, que está aquí, que es maravilloso, que es bueno, que me has vuelto a encandilar, a aterrar, que es algo que tu literatura siempre hace, y a obligarme a mirar aquellas facetas de las personas que preferiríamos no ver, ¿no? A esos abismos en los que nos precipitamos por torpeza, por miedo, por silencio, por tantas razones, y que además lo has hecho en el género de relato que hacía tiempo que no publicabas, pese a que lo has trabajado muchísimo y tus primeros libros eran de relato. Así que te pregunto primero por ahí, ¿cómo ha sido la escritura de todos estos relatos y cómo te sientes ahora que ya están las librerías? Pues bueno, muchas gracias por tu lectura, por tu mirada y por todo esto que me dices. La verdad es que llevaba demasiado tiempo, creo, sin escribir relatos, porque como no sé quién dijo el otro día en una crítica, en una reseña, eh, Pozuelo y Bancos, que no era una escritora prolífica, y digo, bueno, es totalmente cierto, claro, porque no me da la vida para escribir todo lo que quisiera, ¿no? Y claro, los relatos, claro, el relato es el género en el que yo empecé a escribir, quitando las cartas, ¿no? Con las que atormenté a muchísima gente. Y además durante bastantes años escribí relatos de una forma muy sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, ¿no? Y escribía un relato a la semana. Claro, eh, evidentemente todos esos relatos no, bueno, no son publicables, ¿no? Pero sí que recuerdo con bastante, quizá con un poco de nostalgia, ¿no? Esa manera de escribir, así de enfrentarme. Compulsivamente también, Sí, ¿no? independientemente de la hora que fuera, ¿no? O sea, si era la 1 de la mañana, pues ya está. Escribo el relato ahora de 1 a 4 y me acuesto y ya lo tengo hecho para mañana, ¿no? O sea, claro, todo se va complicando, ¿no? Y en los últimos años, desde que me puse a escribir novelas, pues he escrito relatos muy puntualmente, ¿no? Porque las novelas al final me ocupan muchísimo tiempo, ¿no? El poco tiempo que tengo para escribir, pues cuando escribo una novela, pues y luego la promo de la novela y al final no me había dado por armar un libro, ¿no? Pero antes de la ciudad, antes de ponerme incluso a escribir la ciudad, con mi editora, bueno, hablamos de publicar una antología de relatos que tenía escritos inéditos y de algunos otros que estaban por ahí perdidos, ¿no? En revistas y en lugares pues a veces ya un poco inaccesibles, ¿no? Y que igual estaba bien, ¿no? A rescatar. Hice en ese momento, antes de ponerme a escribir La ciudad, una recopilación de bastantes textos en realidad. Pero me puse a escribir y lo dejé, ¿no? Y entonces, claro, teníamos que volver a esto, ¿no? A publicar este libro de relatos. Y cuando, claro, con el paso del tiempo me asomé a lo que teníamos, a lo que tenía, pues la idea inicial era escribir a lo mejor nada, un par de relatos nuevos, 3 relatos nuevos, ¿no? Como para ofrecer algo también de ahora, ¿no?
pero claro, me di cuenta de que no me iba a funcionar así. Y, y con la ayuda de Carolina Reollo, que es la editora de Lumen con la que he trabajado el libro y con la que trabajé también el anterior, que es una editora maravillosa, eh, pues fui formando una nueva realidad. Y se fueron cayendo muchísimos relatos de los que tenía seleccionados, ¿no? Y me di cuenta de que en realidad me apetecía mucho, lo necesitaba y aparte necesitaba también, eh, necesitaba traer todos esos relatos en realidad a mi yo de ahora, ¿no? A mi yo literario de ahora. Y para eso tenía que escribir muchísimo más, ¿no? Si hubiera tenido tiempo, creo que al final, o sea, 15 me parece que están súper bien, pero ya cuando me puse, me habría encantado escribir otros 5 más, 6. O sea, ha ido modificándose en ese sentido, ¿no? Porque al final son como mitad relatos ya editados y mitad de ahora. Y, y es así porque se han ido quedando los que creo, no los que pensé en un principio, pero sí los que creo que de alguna forma no solo dialogan mejor bueno, con mi escritura de ahora y con los temas de ahora, sino con cierto hilo que creo que vertebra todo el libro, ¿no? Entonces, pues al final la escritura eh, me ha resultado coherente, ¿no? La escritura de este libro de relatos me ha resultado coherente, la escritura y el trabajo de edición. Y esto en realidad es lo mejor que te puede pasar cuando publicas un libro, ¿no? Que lo sientas coherente. Y decías, si hubiese tenido más tiempo, ¿cómo influye la falta de tiempo estructural a la hora de escribir una novela o escribir relatos? ¿Cómo ha cambiado tu gestión de los tiempos a la hora de escribir? A ver, la novela exige otras cosas, ¿no? Exige una inmersión muy grande, pero también es cierto que partiendo de la base de que tenemos una falta de tiempo estructural, y creo que la tenemos todas, ¿no? O muchas, la gran mayoría de la gente con la que hablo, ¿no? De esta necesidad de lectura y de escritura y de otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, cada vez nos va faltando más tiempo. Mm, Parece, por una parte, claro, es que es más fácil y más difícil, ¿no? Parece claro, hace falta mucho tiempo para escribir una novela porque hace falta una inversión muy grande, ¿no? Pero es cierto que cuando ya arranca el proyecto y cuando la tienes levantada y llevas, no sé, las páginas que sean, pero yo siempre digo que a partir de las 60 o 80 páginas, aquello ya tira, ¿no? Y, y claro, cuando eso tira, en el fondo luego necesitas solo media hora para ponerte, ¿no? Si tienes más o menos claro, o bueno, estás dentro de la historia, ¿no? Entonces te puedes poner en un momentito y sentarte y avanzas lo que sea, una página 10, ¿no? Lo que puedas, ¿no? O sea, puedes tirar en pequeñas rachas, ¿no? Pero claro, los relatos, a pesar de que no necesitas toda esa estructura mental a la que, ¿no? Que tienes que entregarle a la novela, ¿no? Es cierto, pero tienes que levantar todo de golpe, cada vez. Entonces es verdad que he escrito los últimos relatos o sea, 7 relatos de este libro, ¿no? Que son nuevos, en algunos en unas condiciones bastante precarias en el sentido de sin estar sola, con mis hijas alrededor, con una niña muy pequeña, como de menos de un año o de un año, mmm, gateando por ahí, eh, en un fin de semana que tienes que dedicar a otro montón de cosas, ¿no? Familiares, incluso de trabajo y tal, y ahí, a pesar de todo eso, he conseguido en algunos momentos escribir un relato, otras veces he podido escaparme, ¿no? Y estar sola, y, y he conseguido también escribirlos, pero me he dado cuenta de que, claro, eh, no es tan fácil sentarse cuando tienes que empezar desde el principio, ¿no? Y al final, aunque un relato sea una narrativa corta, ¿no? Con todo lo que eso conlleva,
pues necesita también una atmósfera y necesita una entrega a veces casi orgánica, ¿no? Mental y de un montón de cosas. Y a veces decía, vale, tengo toda la mañana de mañana, pero es que no puedo sentarme, ¿no? Necesito más tiempo para meterme en esta pequeña historia, ¿no? Y también me ha sorprendido mucho algo nuevo. Yo antes, como he dicho antes, escribía los relatos de una sentada. Y claro, ya a veces no puedo hacer eso, pero no solo porque no tenga tiempo o las condiciones logísticas o porque tenga, bueno, obligaciones, ¿no? Tanto familiares como laborales, como, bueno, como que me muera de sueño, ¿no? Que antes no me pasaba, mm, sino porque es cierto que en los relatos de ahora he intentado hacer cosas que antes no intentaba nunca hacer con los relatos. No sé si me ha salido, pero después de releer, que lo que sí estuve haciendo hace un año empecé, no tengo que volver a leer relatos así como en plan goloso, ¿no? Y estuve releyendo a Carver, a Peli, a bueno, Chiver, bueno, pues los relatistas, ¿no? De Samantha Suelin, María Enríquez, bueno, los grandísimos cuentistas. Y, y algunos de ellos hacen algo que siempre he envidiado mucho, que es contar una historia muy larga en poco tiempo, ¿no? Casi contar una pequeña novela, ¿no? en un suspiro, o abarcar un periodo grande, ¿no? De la historia de un personaje. Eh, he intentado hacer esto en algunos relatos, ¿no? O por lo menos cambiar el tempo que yo tenía, que era un tempo mucho más inmediato, mucho más de la escena, ¿no? Y de algo casi más onírico y rítmico, ¿no? Que esta concepción de- del tiempo de la historia y del tiempo narrativo, ¿no? Y para esos relatos, pues a veces he necesitado sentarme varios días. Es algo nuevo, ¿no? Para mí, estar varios días escribiendo un relato. Como, nunca me había pasado. Por lo que me estabas contando, por las condiciones en las que has tenido que escribir una pregunta, que igual que te pedí a ti que enviases una pregunta para tu comadre Aroa, para Aroa Moreno, en el anterior capítulo le he pedido a ella que enviase una pregunta. Y está muy relacionada con todo lo que has explicado de, bueno, pues sacar el tiempo, ¿no? Para escribir. Y me decía, dice, ¿te acuerdas de ese poema de Bolaño? Escribiendo poesía en el país de los imbéciles, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los De mil los mil demonios. demonios, pero escribiendo. Dice, ¿cuál es hoy el cuarto propio que necesitamos? Te pregunta Aroa. Ay, me emociona, ese poema, que lo he leído tantas veces y lo tuve colgado de la pared de mi casa de Zarzalejo. Eh, es que ya no es el cuarto, no es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Eh, es el tiempo porque tenemos, bueno, bueno, en realidad no tengo cuarto, ¿vale? Me he quedado sin cuarto en mi casa, pero no me voy eh, a quejar de esto porque podría quejarme porque me he quedado sin cuarto, porque vivo en una casa demasiado pequeña para una adolescente, una bebé, mi pareja y yo. Una casa que originalmente iba a ser solo para mi hija mayor y para mí, pero la vida, ¿no? Eh, cambia y pasan cosas y no está tan difícil mudarse en esta ciudad infernal, ¿no? Yo sé que no es la única en España, ¿no? Creo que esto supongo que es tristemente una tendencia mundial, ¿no? Y ya hay muchísimas ciudades en España eh, que están perdidas en este sentido, ¿no? Deshumanizadas cada vez más, ¿no? Yo hace 5 años publiqué un libro sobre la vivienda y Deshabitar, muy recomendable. deshabitar, y es que, o sea, todo ha empeorado, pero de una manera atroz, atroz, ¿no? Pero ¿por qué no me quiero quejar de esto? Porque en realidad
la situación que yo tenía de precariedad laboral, por ejemplo, ¿no? Económica en el momento en el que yo me fui de aquella casa y tuve que encontrar otra y comprarme una y me ayudó mi familia para comprármela y tal y todo eso ha cambiado. Yo no estoy ahora en esa situación, ¿no? Realmente yo estoy ahora mismo atada a esta ciudad por trabajo eh, y no puedo, quiero decir, hay muchísima gente que no puede mudarse y vive en unas condiciones absolutamente precarias porque con el sueldo no le da para absolutamente nada. Y, o sea, no es mi caso. Yo ahora mismo me niego a entrar en esta rueda infernal, ¿no? De tener, eh, de gastarme una millonada en un alquiler o en otra casa. O sea, no quiero entrar, pero tengo la esperanza de poder huir en un futuro no demasiado lejano y que entonces esto se acabe, ¿no? Entonces no estoy en la misma situación que antes. La gran mayoría de la gente en este barrio, en el barrio que yo vivo, ¿no? En Carabanchel, está bastante peor y, y bueno, creo que eh, mm, bueno, a lo mejor me puedo quejar de esto de verdad dentro de 2 años, pero hoy no lo voy a hacer. Entonces, el cuarto propio que necesitamos es lo que estábamos hablando antes, es tiempo y limpieza mental. Sobre todo creo que limpieza mental, concentración. O sea, eh, sí, respirar de otra manera. Esto es lo que yo más necesito, más echo de menos, eh, como de otra era, ¿no? Donde las cosas funcionaban de otra manera, ¿no? Y había muchísimos ratos, en realidad, a lo largo del día para este privilegio, que ya de por sí es un privilegio, como es la lectura, ¿no? Y ya la lectura y la concentración y la dedicación a la lectura, una concentración real, ¿no? Te puede llevar a otras cosas, ¿no? Ahora mismo, o sea, creo que es como muchísimo ruido, ¿no? El que o sea, el cuarto propio que necesito es este silencio, ¿no? El tiempo y el silencio. Y aparte, si además tuviera un escritorio para mí en mi casa, estaría genial, ¿no? Pero esto puedo inventármelo, ¿vale? Puedo inventarme la manera de conseguirlo. Hablabas de limpieza mental. Em, en un momento tan convulso como en el que estamos asistiendo a un genocidio en directo como el de Gaza, en el que estamos implicadas, y que además todo lo que es la actualidad, el ruido de la política, todo lo que nos llega, enturbia, inmoviliza, apesadumbra, ¿no? ¿A ti esa situación te da más ganas de escribir o te desalienta? ¿O cómo te afecta, ¿no? A ese ruido mental? Eh, si no hubiera metido el discurso de investidura de Trump en uno de mis relatos, te diría que, que en este momento querría, querría fuera de toda, de toda mi, mi página en blanco, de todo mi cuarto propio, ¿no? De toda mi, todo este estruendo demoledor que supone la política, la geopolítica, la política nacional, todo, ¿no? Porque bueno, también, claro, hace mucho tiempo para mí la literatura era un lugar donde refugiarme de cualquier cosa. En ese momento las cosas de las que me refugiaba eran las broncas con mi padre, ¿no? Pero hoy podría, me escondería con gusto, ¿no? De todo esto que es realmente terrible. Pero es cierto que a pesar de el miedo, ¿no? Creo que todo esto en realidad lo que me da es miedo, porque al final
Tristemente, ¿no? Porque tendría que estar por encima la rabia que el miedo, ¿no? Pero creo que cuando ya te acostumbras, ¿no? A que las cosas suceden, ¿no? A pesar del esfuerzo de un montón de gente, no digo de mí, ¿no? Pero a pesar de el esfuerzo y las batallas de un montón de gente, ¿no? Hay una sensación de fatalidad en la que, mm, bueno, me siento más angustiada y paralizada que otra cosa, ¿no? Pero es cierto que incluso así, pues en literatura al final, cuando la escribes desde un lugar determinado, ¿no? Quieres que sea permeable, ¿no? A tus obsesiones y al contexto, ¿no? Y a lo que está ocurriendo alrededor, pues, pues a veces estos terrores también se utilizan como grandes metáforas, ¿no? Como lo que te decía del discurso de Trump, ¿no? En este relato en el que una mujer recibe una noticia demoledora para su familia y su camino de vuelta a casa, y cuando llega a casa eh, esa angustia suya, ese, ese silencio que quiere conservar, ¿no? Para no mezclar todavía a sus hijas, ¿no? Con esa nueva desgracia íntima, ¿no? O familiar, se ve mezclada pues con el discurso de investidura de este hombre, que es una amenaza, ¿no? Para tantísima gente, ¿no? Este relato se llama Los lugares de donde vinieron, ¿no? El título es una frase de este señor. Lara, yo te conocí con la novela Por si se va la luz, tu primera novela, que además me acordé mucho de ella con El apagón, que es una novela en la que cuentas la historia de una pareja que abandona la vida en la ciudad ante una situación, bueno, de colapso, ¿no? Poco a poco parece que se avecina, y ahí vas desbrozando las relaciones que se tejen entre los pocos habitantes de la aldea en la que se establecen, ¿no? Y yo que he ido siguiendo tu escritura, voy viendo como en esa novela, en la que ya la historia era fascinante, pero todavía estaba como muy atenta a la escritura, a la forma, ¿no? Pero ya muy cruda, que yo creo que también es un rasgo de tu literatura. Pero he ido viendo cómo se ha ido despojando, ¿no? También, y volviéndose cada vez más desnuda la escritura, novela tras novela, y ahora en este libro de relatos, ¿no? A la vez que también en estos relatos me he encontrado con, bueno, una forma de narrar un poquito más sofisticada, bueno, la condensación también, ¿no? Del relato. Pero te leí en una entrevista de Jotown de 2021 que decías que ya no haces tanta distinción como antes entre la prosa y la poesía, ¿no? Y decías una frase que me encantó, que es: al final lo importante es llegar al hueso con ritmo, ¿no? Y es verdad que cada vez estás más en el esqueleto, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de ir desnudando la escritura, afinándola hasta dejarla en los huesos? Que yo creo que en Ningún amor está vivo en el recuerdo es muy evidente. Ya. Que, em, qué curioso porque hay algunas personas, mi amigo Pablo Gutiérrez, ¿no? Grandísimo escritor. Grandísimo, que nada es crucial, aparte de ser una maravillosa novela. Yo siempre digo que es una frase que a mí me ha tranquilizado muchísimo. Es verdad, Cuando cosas pasan digo, nada es crucial, o casi nada. tenemos que recordarla. Tendríamos que recordarla. Yo tendría que recordarla más a menudo también. Por cierto, acabo de leerme hace muy poco su última novela, El cobertizo. Y, y es curioso porque aparece un cobertizo. Tengo que hablar con él de esto porque aparece un cobertizo en uno de los relatos de este libro. Y es un cobertizo donde ocurren cosas parecidas, tanto en su novela como en este cobertizo. No le he comentado esta cosa. En los cobertizos solo pueden ocurrir cosas horribles en, en los libros, creo.
Pues él, cuando, cuando leyó La ciudad, el que me lleva leyendo también, bueno, me lleva leyendo desde que tenemos 15 años, ¿no? Y cuando leyó La ciudad, me dijo algo así como que en algunos momentos se había vuelto a encontrar conmigo, ¿no? Como si, como si la Lara que, que se acerca cada vez más al hueso y desnuda la escritura, ¿no? No fuera la de antes, ¿no? Y a veces, claro, a veces da miedo, ¿no? Porque es verdad que yo durante muchísimo tiempo mm, me he regodeado muchísimo, sí, me he rebozado, ¿no? En la lírica, ¿no? Y en ese juego de las palabras y de las imágenes. Y no sé por qué he ido necesitando cada vez más, cada vez más, cada vez más despojarme de todo eso, ¿no? También mmm, tiene que ver con lo que leo, ¿no? O sea, cada vez, o sea, me empezó, igual que tuve que alimentarme muchísimo cuando era súper jovencita y con 20 años, ¿no? De estas escrituras muy preñadas, ¿no? De poesía, digamos, ¿no? Mm, con el tiempo cada vez me fue emocionando muchísimo más la historia encima de la poesía, ¿no? No alejada de la poesía. Creo que la poesía tiene que estar siempre, porque también lo digo siempre, ¿no? Es una forma, o sea, es una manera de mirar, ¿no? Está en la manera en la que miras, ¿no? Es un lugar desde el que miras, ¿no? Entonces en algún momento eh, va a aparecer, ¿no? Pero, eh, pero cada vez me interesa más todo lo que hay encerrado en un simple atisbo, ¿no? De lo poético, ¿no? Cada vez me interesa más que la historia esté a flor de piel, casi, ¿no? Y creo que ese ha sido el trabajo, ¿no? He ido también siempre como con un complejo eh, de, de que no ocurría nada en las cosas que yo escribía hace mucho tiempo, ¿no? Y yo decía, pero si yo estoy contando un montón de cosas, ¿no? Pero al parecer, bueno, pues es cierto que a lo mejor no ocurrían desde luego a determinada velocidad o no se veían claramente, ¿no? Eh, bueno, cada vez eh, supongo que el camino que elijo, ¿no? es, eh, es el de la historia, ¿no? Y lo voy, y en algunos recodos me paro, ¿no? Y creo que me paro a, a sentarme encima de una metáfora, ¿no? Y creo que esto tiene que estallar en medio de una página, ¿sabes? O sea, creo que lo poético, ¿no? Y que al final es esta forma, ¿no? En la que yo estaba anclada, al final era la forma poética, ¿no? De la narrativa, ¿no? Era una prosa muy poética, ¿no? O al menos yo la entendía así, ¿no? Y ahora quiero que eh, sea un elemento más de la técnica, ¿no? Igual que la elipsis, igual que el diálogo, igual que el conflicto, eh, mm, igual que un salto temporal, ¿no? O sea, creo que tiene que tener esa misma fuerza dentro de la narrativa, ¿no? Y digo que tampoco distingo cuando escribo poesía, porque en realidad la poesía que escribo creo que también es muy narrativa. Y, y algunas casi muy prosaicas, ¿no? Algunos poemas son casi muy prosaicos, ¿no? Y, y necesito al final contar historias. Me doy cuenta también de que quizá puede tener que ver con la falta de tiempo que tengo, ¿no? Que antes también tenía muchísimo más tiempo para enrollarme, pero ahora es como, hostia, ahora si te sientas, di algo, dilo claramente y, y bueno, y dedícale un ratito a la poesía siempre porque eso lo hace todo más amable. Yo no tengo la sensación de que antes no estuviesen muchas historias contenidas, ¿eh? Lo único que sí veo un hilo conductor que a lo mejor ahora se ha hecho como más evidente, aparte de esa evolución en el lenguaje, ¿no? Pero eh,
tú siempre, como decía antes, ¿no? De alguna manera retratabas o narrabas lo invisible, lo que preferimos ocultar, lo que nos gustaría que no se supiera de nosotras, lo que nos avergüenza, lo fácil, ¿no? Que se precipitan algunos abismos, ¿no? Dependiendo de, bueno, determinados comportamientos, como que siempre estamos al borde de poder provocar una tragedia, ¿no? Pero antes eso era como el estado de ánimo o el ambiente de la novela, y yo creo que ahora en los relatos, de repente, todo ese misterio, ¿no? Que eras capaz de ponerle palabras, ha eclosionado. Y te quería preguntar, porque además la palabra misteriosa, la palabra fascinación por el misterio, me la he encontrado en varias entrevistas que te han hecho. O sea, era una persona que por la literatura que has escrito y escribes, y yo creo que también por tu forma de recitar, por tu voz, generas fascinación y misterio. Dos palabras que, insisto, me he encontrado en varias entrevistas. Estoy haciendo así con las pestañas, si no se Es que nota. estaba leyendo. ¿Cuál es tu relación con el misterio? ¿Y ha evolucionado? Ninguna. ¿No? Pues eres misteriosa. Soy un libro abierto. Me encanta. O sea, me encanta que a veces está bien, ¿no? Que la gente interprete cosas que no son, ¿no? Claro. Porque está bien, ¿no? También es muchísimo, un poco más divertido, ¿no? Y al final también lo literario tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la sugerencia de una cosa, pero luego es otra y con lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco en un club de lectura, una presentación, es que vino este lector que me escuchó en ese momento y escribió una reseña sobre la ciudad, habló de esa presentación y dijo que yo era una persona fría, ¿no? Y claro, le escribí y le dije, ostras, pero asombrada, ¿no? Como, joder, es que creo que es la primera vez en mi vida que alguien piensa eso, pues igual con el misterio. Por cierto, que vino a la Feria del Libro, súper amoroso, a comprar y estuvimos charlando un rato y me dijo, la verdad es que ahora que te veo, pero está bien, ¿no? Es como, ay, pueden pensar de mí que soy misteriosa o fría, ¿no? Fíjate, es que siento que soy un libro abierto. Creo que tengo también una relación con el yo poético bastante directa, ¿no? He intentado siempre alejar la palabra pudor de todo lo que tuviera que ver con la literatura. A ese hueso, ¿no? De lo propio. Siempre me ha gustado llegar, ¿no? Sin pensármelo mucho. Es un acto también, es un acto creativo, es un acto también político, ¿no? El hecho de no esconder ciertas cosas. Más allá de que si me conoces un poco, se te das cuenta de que en 10 minutos te estoy contando cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Entonces, claro, o sea, todo... Claro, no puedes llevar una pose, ¿no? Imagínate que yo fuera una tía súper hermética y luego estuviera subiéndome al escenario contando que he abortado, que no sé qué, que no sé cuánto, que si no se puede, ¿no? O sea, tiene que ir en realidad en consonancia un poco con lo que hay. Así que ahora fíjate, me voy a llevar la palabra misterio a otra cosa que he intentado hacer en estos relatos que no lo había hecho nunca. Claro, no es misterio tampoco, ¿no? De pronto ahora me llevo el misterio a la parte del terror, ¿no? Se me han dado tanta envidia. Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, ¿no? Que Y es es el que he verdad, leído antes de ti. Además, vengo de Samantha Schweblin. el de Samantha, qué maravilla. Entonces, Qué maravilla, estoy qué en un mundo maravilla. paralelo Qué maravilla el de Samantha. de otra Lo he disfrutado dimensión. muchísimo, muchísimo. Y el anterior que me había leído hace poco, el de Siete casas vacías también, que se lo tenía pendiente. Claro, yo nunca he escrito género de terror ni nada por el estilo, ¿no? Es verdad que sí que me había interesado esta cosa, ¿no? Que al final
Bueno, es que al final son los silencios, ¿no? Los silencios pueden resultar terroríficos, ¿no? Incluso pueden hacerte parecer misteriosa, ¿no? Mm, pero sobre todo en los relatos, este extrañamiento, ¿no? Contar el extrañamiento, contar el hueco, el vacío, ese momento de precipicio, mm, es muy gozoso. En una novela es muy difícil hacer eso, ¿no? Porque es En una más novela, difícil mantenerlo. claro, ¿no? En una novela en algún momento tienes que cerrar las puertas que abres, ¿no? Por lo menos yo siento que tengo que cerrar las que abro, ¿no? Que también cada una, pero eh, como que me he atrevido en algunos relatos de este libro, pienso, bueno, sobre todo en uno, ¿no? En el del pueblo, ¿no? En un nuevo día, ¿no? En el que la pareja va a un pueblo, al pueblo de él, con una bebé recién nacida y hay Uf. un... O sea, bueno, es que claro, este punto de, esto lo hace también Samantha, ¿no? O sea, ¿dónde está esta línea de la locura, de la angustia, ¿no? De la ansiedad, del pánico a que, o sea, en medio de la habitación de noche miras y ¿qué estás viendo? Estás viendo la realidad, pero también estás viendo algo terrorífico, ¿no? Que no sabes nada, ¿no? De pronto. Y no sé, me ha gustado intentarlo al menos, ¿no? Jugar con, con este misterio, ¿no? Que tienen mucho más mis relatos que yo, creo. Pero sí que ese terror, sino misterio, atraviesa mucho, sobre todo tus novelas, ¿no? Y hablabas de la falta de pudor. Pensaba también en que tú desde un principio has abordado el deseo femenino. Recuerdo en Por si se va la luz, ¿no? El deseo latente que había entre la protagonista y uno de los vecinos, en Piel de lobo, ¿no? También, ¿no? El tema de la masturbación femenina. Bueno, está ahí siempre latente, bueno, cuando se confunde el deseo con cómo nos han educado a veces, ¿no? De vincularlo con la violencia en la ciudad. Ahora empieza a hablarse, ¿no? En el debate público vinculado con la literatura y con la creación sobre el deseo femenino. Tú lo has hecho de una forma muy natural y eso demuestra que hasta ahora no se esté hablando de una manera mucho más generalizada lo conservadora que sigue siendo nuestra sociedad y que es, bueno, fascinante, ¿no? Que se haya tardado tanto. Sin embargo, en la literatura se aborda más el deseo porque es mucho más complejo y de hecho te quería preguntar, porque tenía una subpregunta, ¿cómo ha evolucionado tu forma de abordar desde la literatura el deseo femenino, desde lo más explícito, ¿no? A todas esas capas que hay en el deseo y toda esa complejidad que puede ir desde lo más luminoso a lo más oscuro, como por ejemplo abordabas en la ciudad, ¿no? Quizás sí me doy cuenta. Mira, hablabas de la ciudad y yo acabo de recordar un relato, un micro relato que publiqué hace muchísimo tiempo y que además se publicó en varias antologías, y que Paco Cumpián, un editor, poeta malagueño que ha muerto hace poco, amigo querido, me editó en un pliego, en su imprenta artesanal, llegó a editar este relato. Este relato se llamaba Futuro Imperfecto y empezaba diciendo: dijiste, ya te pegaré, y yo supe, es que no me acuerdo bien cómo era, claro, pero era como, supe o quise entender que estarías pegándome durante horas hasta que mis nalgas estuvieran rojas y calientes y el ruido entre mis piernas y el líquido entre mis piernas hiciera un ruido de charco pisoteado. Algo así era, ¿vale? O sea, es verdad que en aquel momento, ¿no? Cuando yo escribí esto, que tendría 20 y pocos años, ¿no? O 20 y tantos, lo que fueran, mmm, yo no leía a muchísimas mujeres, además, en esa época. Leía a poquísimas mujeres. Entonces, si ya de por sí el deseo femenino, el sexo femenino, ¿no? O sea, la sexualidad femenina, ¿no? Más allá del deseo, incluso estaba
mal y poco retratada. Yo aparte no tenía muchísimas referencias. Entonces yo creo que hice un recorrido, quizá propio, no, íntimo, en, en bueno, sí, en levantar, ¿no? Eso que tampoco me encontraba de ninguna manera, pero que yo en mi cotidianidad hablaba con tantísima naturalidad y además también de una forma bastante militante, ¿no? Por la educación que había recibido y por cómo veía que se habían educado pues el 90% de las mujeres a mi alrededor y por supuesto ya sin contar mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero como con la poesía, como con las metáforas, mmm, o sea, yo tuve que atravesar en la ciudad el sexo de una manera muy diferente, ¿no? Porque realmente era la primera vez en la que yo hablaba del sexo, ¿no? Desde el consentimiento real en la literatura, ¿vale? Porque en realidad, si pienso en Piel de Lobo, si pienso en La ciudad, ¿no? Donde hay, claro que ocurren cosas, la pareja igual se pelea, que folla, ¿no? En Piel de Lobo, pues ella está, claro, pues temiendo no acostarse nunca más con nadie y entonces se masturba en el cuarto de baño con un cepillo de dientes y luego se acuesta con el hombre de las salinas y bla, bla, bla. O sea, pero ahí no había nada terrible, ¿no? O sea, más allá de la parca educación que nos han dado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la ciudad me doy cuenta de que tengo que atravesar el, el tema del sexo por primera vez desde un lugar de la violencia, ¿no? Lo hago de forma explícita con Oliva, porque así tenía que ser, porque formaba parte, una parte, era muy importante eso, ¿no? O sea, como en esa relación de maltrato y muchas otras, ¿no? El sexo forma parte, una parte muy importante de la relación, ¿no? Y todo lo confunde, ¿no? Y lo que aparentemente es un placer descomunal es también un sometimiento descomunal, ¿no? Pero también Joría tiene una relación, también hablo del sexo con Joría y es una violación, ¿no? Y, o sea, nunca lo había tratado desde ese lugar. Y, y desde ahí también fue como, ahora ya solo quiero tratarlo si es estrictamente necesario para la historia, como la poesía, ¿no? O sea, como las metáforas, ¿no? Dicho esto, seguro que me paso siempre de metáfora y seguro que me paso siempre de sexo y bienvenido sea, ¿no? Siempre. Hombre. Y también creo que es diferente, ¿no? Si igual hablo del sexo desde el yo poético, ¿no? Y del deseo y de la relación del cuerpo, porque también de la mujer con el cuerpo, ¿no? Porque esto también es uno de los grandísimos temas, no está todo unido, ¿no? También conforme con el paso del tiempo, como empezamos a mirarnos de otra manera, a desearnos de otra manera, ¿no? A tener miedo de un montón de cosas, ¿no? Y eso yo sé que va a atravesar también el tema de la sexualidad, seguro, en mis próximos eh, eh, poemas, muy posiblemente, ¿no? Hablo bueno, claro, lo irá haciendo conforme vayan pasando los años, ¿no? Pero es verdad que, digamos que de una manera un poco provocadora, ¿no? Pero no, sí, provocadora o reivindicativa, ¿no? Esto ya pasé por ahí, ¿no? Siento que ya pasé por ahí, ¿no? Ahora, aunque me sigue interesando decir las cosas como son, ¿no? Y si tengo que utilizar la palabra follar, prefiero utilizarla a otra cosa, ¿no? Eh, pero también esto creo que va con el intento de naturalidad también en los diálogos, en otro montón de cosas, ¿no? En las descripciones, en el ruido de la cotidianidad de los personajes, ¿no? Pues o sea, sigo teniendo una militancia con respecto a ciertos temas, pero ya cuando es absolutamente imprescindible para la historia, creo. De hecho, has hablado de cómo en la ciudad sí que se hace más explícito, ¿no? El tema del sexo, porque antes era más latente el deseo, entiendo, porque también es más complejo, ¿no? Pero entendiendo que cada vez lo vas a abordar cuando sea más estrictamente necesario para la historia, ¿se narra menos el sexo femenino que el deseo
aparte de porque es más complejo, ¿no? Y todo lo que significa de construcción mental el deseo, porque físicamente es más difícil de contar para que sea interesante el sexo. No creo que sea físicamente más difícil de contar. Yo creo que Para que todo lo aporte. que hemos avanzado, bueno, pero claro, esto al final es una construcción, ¿no? Claro. Social, ¿no? Lo que pensamos que aporta o no. Es que todavía la hegemonía no es el sexo femenino, ¿no? O sea, es que todavía tenemos un grandísimo desconocimiento de nuestro cuerpo. Es que, eh, es que todavía no sabemos, te diría que nada, ¿no? Incluso lo que hemos durante mucho tiempo hemos entendido como eh, mm, libertad sexual, ¿no? Pues bueno, es que no lo era, porque es como si si nos hubiéramos estudiado solo para aprobar un 10% del examen, ¿no? Claro, es una putada elegir un examen, porque no es eso, es como si solo utilizáramos el 10% del cerebro, ¿no? Para pensar algo, pues como si, pues igual, ¿no? Yo creo que El eh, descubrimiento, ¿no? De cuando te das todavía, cuenta. todavía es muy, todavía, mira que sé que hay eh, sí que hay muchísimas mujeres, muchísimas personas, ¿no? Que están trabajando mucho para que desde la cultura, la literatura, el cine, bueno, desde muchísimos, las, bueno, incluso eh, la educación sexual, ¿no? Para que esto mm, no sea así, pero aún así hemos arañado, bueno, nada más que hay que ver, ¿no? O sea, el porno, lo que sigue siendo y la hegemonía brutal que hay, ¿no? De esta sexualidad, bueno, masculina, bueno, de esta sexualidad, no sé ni cómo llamarla, ¿no? Pero creo que el sexo de la mujer no se cuenta porque en realidad todavía, o sea, no parece interesante de contar, pero porque es que todavía no, eh, todavía queda muchísimo, ¿no? Por, por descubrir, por descubrirnos, por conocernos, ¿no? Por aprendernos, por compartirnos. Mm, tienen que pasar muchas, es que te diré muchas generaciones, pero es que tampoco, ¿no? Porque en las generaciones que vienen ahora, pues igual, ¿no? También hay una parte que seguramente sí y otra grande que va a seguir viviendo la misma mierda que llevamos viviendo mucho tiempo, ¿no? Y la importancia de descubrir los conceptos, ¿no? De conceptualizarlo. Igual que cuando descubrimos el síndrome de la impostora, fue como, Dios, qué descarga, ¿no? O sea que esto es esto Sí, es sí. Ah, que un era constructo y esto, ¿no? somos todas, ¿no? Las que Era estamos esto, cargando menos con mal. esto, ¿no? Y mirándonos y diciendo, Sí, ¡oh, sí. qué liberación! Para mí también lo fue en el momento en el que descubrí esto de realmente hemos sido educadas en el sexo y mantenemos relaciones sexuales mirándonos como nos miran, ¿no? Desde la mirada masculina, ¿no? Performando el deseo como se ha construido desde su mirada y de repente es como, ostras, o sea que estábamos actuando, ¿no? Porque se suponía que esto se hacía así, así se montaba en bicicleta, ¿no? Y empiezas a deconstruir. Y claro, todo eso falta todavía, ¿no? Por Hombre, narrar pero, todo ese proceso. o sea, es que eh, mm, incluso aunque creas que has tenido una vida sexual plena, divertida y sana, aunque creas, pero claro, es imposible tener una vida siempre, una vida sexual siempre así, ¿no? Yo, o sea, yo tengo mm, 46 años ahora, ¿no? Y pienso, madre mía, o sea, es que te diré que estoy empezándome a pasar, o sea, me lo he pasado siempre súper bien, pero es que, claro, no tenía un conocimiento de mi cuerpo ni de coña como lo tengo ahora, ¿no? Y pienso, claro, si hubiera sabido todo esto y todo lo que todavía no sé, ¿no? Si me hubiera atrevido a pensarme de esta manera, a dedicarme este tiempo, a comunicar tantísimas cosas, ¿no? A escuchar y a leer y a escuchar a otras mujeres, ¿no? Que, ¿sabes? Es que ni siquiera, bueno, si es que siempre me acordaré de esta portada del país
que hizo la amiga María Gese, ¿no? Cuando publicó su libro El placer, una portada del País Semanal, ¿no? Donde salía ese clítoris maravilloso que dibujó en el libro. Esto fue hace 4 días, como quien dice, ¿vale? Esto que fue hace 5 años, 6 años. Sí, sí, sí. O sea, Fue porque es que te diré que prepandemia, creo. sí, justo antes. Es que ahí me enteré yo de que el clítoris era esa cosa gigantesca. ¿Vale? Pues si empezamos por ahí, no sé. En fin, por suerte todavía estamos vivas Hombre, y esperemos que por muchísimo tiempo para seguir para seguir enterándonos de disfrutando y cosas. aprendiendo. Y, y atreviéndonos. Has recordado una escena inolvidable de Piel de Lobo cuando una de las protagonistas se masturba con un cepillo de dientes. Yo siempre recuerdo, y además te lo he mencionado en otra entrevista, ¿no? La de la anciana de Por si se va la luz durmiendo con el cerdo, ¿no? Ese calor que buscaba las noches en su cerdo, y quienes además somos de pueblo sabemos lo que era la figura del cerdo que se cría para la matanza, ¿no? Y entonces lo vi claramente. El último libro de relatos es Sucesión de imágenes brutales. Y la ciudad, por supuesto, yo recuerdo mucho la angustia, ¿no? La sensación de la angustia de Olea, precisamente, ¿no? Porque su hija fuese a descubrir cómo le estaba destrozando la vida su pareja, el maltratador, ¿no? Y cómo acarreaba esa culpa y cómo le atravesaba el cuerpo. Es decir, tienes una capacidad portentosa para crear escenas e imágenes, ¿no? Muy poderosas. Te quería preguntar, ¿las historias a veces te vienen a través de esa imagen? Otras, o las construyes las historias y ahí surge la imagen. ¿Qué peso tiene para ti ese tipo de escenas tan poderosas cuando te pones a crear? A veces, a veces me entero de la respuesta, ¿no? Yo misma cuando tengo que pensarla ahora, porque te iba a decir, mm, bueno, en muchas ocasiones viene antes la imagen, ¿no? No tanto la imagen, te diría, sí, pero sí la escena, ¿no? Por ejemplo, pienso en un relato de este libro que se llama Salud para criarla, ¿no? Uf. Que es una mujer que sale por la mañana con su bebé en el carrito, ¿no? En un lugar, en un sitio de playa, ¿no? A pasear, y es como su monólogo interior, tal. Se cruza con una señora, ¿no? La señora se asoma al carrito, ¿no? Y le dice esto de salud para criarla, ¿no? Entonces ya, o sea, eso es nada, ¿no? Es una frase, es una escena. Yo veo todo el rato ese camino de madera que lleva a la playa, ¿no? Y siento como el carrito así, ti, 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 y el calor incipiente todavía de la mañana, pero tal. O sea, a partir de ahí tengo que construir todo lo demás, ¿no? Mm, claro, soy más de imágenes y de escenas, ¿no? Que de eh, de grandes, o sea, que de grandes historias, en realidad. Sí, creo que sí. Creo que soy más de sacarle todo el jugo, ¿no? A algunas fotografías, ¿no? Mm, e ir otorgándoles la profundidad, ¿no? Y escarbando, ¿no? Porque luego, al final, tienes que ponerte a escarbar, ¿no? Pero creo que sí que vienen antes mm, las imágenes. Además, yo pienso, tanto, esto me pasa igual en los relatos que en la novela, ¿no? Que yo normalmente no sé exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? No sé, no tengo un storyboard de la novela, por ejemplo, y ahora me toca escribir esto, luego esto, voy un poco así como sobre la marcha, ¿no? Y con los relatos, pues imagínate, ¿no? Eh, igual, bueno, a lo mejor sí, tengo un poquito más de, o sea, que quiero contar algo, ¿no? Algo que me han contado, algo que me ha ocurrido, algo que me apetece contar, algo que me he inventado, ¿no? Pero ese algo suele ser muy somero, ¿no? Entonces al final me tengo que agarrar a una imagen. Y, y creo que nuevamente también tiene que ver, yo creo, con la poesía, ¿no? O sea, con esta forma de mirar, ¿no? De mirar la literatura también, y de intentar mirarlo todo desde la creación de una atmósfera, ¿no? Y
pues cosas que son al final un poco orgánicas, ¿no? Más sensitivas y orgánicas que luego pues se guardan en la memoria de una manera determinada, ¿no? Hay escritores, escritoras que dicen que mientras escriben sufren muchísimo, eh, pero que la satisfacción de cuando acaban, ¿no?, es brutal, fuegos artificiales. Y hay otros y otras que dicen que no, que disfrutan teniendo tiempo, ¿no? Pues es un acto gozoso y ya está. Anoche se quedó a dormir conmigo mi sobrino, que tiene 7 años, y entonces me pidió que para dormir no le pusiera canciones, ¿no?, que le gustaba estar en este momento de descubrir canciones, ¿no?, y cantarlas, y ese placer absoluto, ¿no?, que tienes cuando empiezas a ser soberano también, ¿no?, de lo que decides, de lo que te gusta, que estás explorando, y que te embriaga ese descubrimiento. Y entonces le pregunté, digo, ¿y cuando estás cantando esta canción que te gusta tanto, qué sientes, no? Y me dice, que no quiero que se acabe nunca, ¿no? Y Qué pensé, maravilla. ostras, qué guay sería preguntarnos todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo, pero las cosas que le dan sentido a la vida, ¿no? Que porque nos gustan o porque le dan sentido. En tu caso, para ti la escritura, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace sentir? ¿Y cómo es el proceso para ti de escribir? ¿Es gozoso? ¿Es sufridor? No es, o sea, para mí es gozoso. Yo siempre lo digo, me lo paso bien escribiendo, ¿no? A pesar de que se pueda sufrir y se pueda llorar, incluso, ¿no? Y puedas estar muy nerviosa, ¿no? Y muchas veces hago como así, ¿no? O sea, como hay veces que es como, venga, tengo que estirarme porque de pronto no me está saliendo, tengo que, ¿no? Es que es algo físico, ¿no? De mierda, venga, hazlo. Y lo haces, ¿no? Pero lo que más me hace sufrir es no poder hacerlo. No poder hacerlo me refiero a no poder dedicarle tiempo a eso, no poder escribir, ¿no? Como forma de pasar el día, ¿no? O sea, como lugar cotidiano donde me gustaría estar más a menudo, ¿no? No te digo todos los días, pero más a menudo. Y también, por supuesto, es complicado, algunos retos, ¿no? Son complicados. Mm, o sea, para mí la literatura, la escritura, siempre he tenido la suerte siempre de que sea una zona de confort y eso no significa que piense que lo estoy haciendo todo siempre de puta madre, pero como siempre he pensado que el proceso de escritura es el mejor y luego además me he dedicado durante muchos años a corregir libros y entonces como bueno, luego ya todo lo podrás arreglar, no pasa nada, ¿no? Pero hay que atravesarlo como si te echas al agua a nadar, ¿no? O sea, si no nadas no llegas al otro lado, ¿no? Y, y solamente en un tiempo más o menos antes de la escritura de estos relatos, he tenido un momento vital donde he sufrido escribiendo. No era literatura porque no me he podido poner, pero sí que artículos, bueno, textos que me han encargado. Y en realidad es de pronto, bueno, este ruido del que hablábamos al principio, esta ausencia de estar en tu elemento al final, demasiado tiempo, ¿no? O sea, por demasiado tiempo fuera de tu elemento. También, bueno, cosas vitales que me han atravesado, pues claro, de alguna forma estaba insegura. Es algo que escribiendo no he estado nunca. He podido estar insegura en otro montón de cosas. He podido tener el síndrome de la impostora como todas en mil cosas. Y sentirme insegura, pequeña, que no soy capaz de no sé qué, con vergüenza, con miedo, en muchísimas cosas. Pero escribiendo no. Y, y he estado un tiempo atravesando esa sensación. Claro, es horrible. Horrible, 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 ¿no? O sea, sentarte a escribir pensando que lo que estás haciendo no deberías estar haciéndolo, que no lo puedes hacer, que no te sale bien hacerlo. Claro, eso ha sido un tormento. La escritura de estos relatos ha sido como bueno, reconciliarme un poco con esta cosa, ¿no? De, bueno, es que hace falta al final
dedicarte, ¿no? Un poco de tiempo y salir de algunas dinámicas, ¿no? Pero para mí es un lugar gozoso, incluso desde el que mirar lugares horribles y desde luego donde preguntarme y analizar y mirar con perspectiva cosas, bueno, sufrimientos, tanto míos como ajenos, ¿no? Que, que donde se pasa mal es en la vida sufriéndolos, ¿vale? O sea, poder trasladarlos a la literatura es un privilegio, ¿no? Es un lujo. Entonces, en realidad también lo disfruto a ese respecto. Has trabajado, como has dicho, durante muchos años como editora. Conoces muy bien el mundo editorial. En este país la mayoría de las personas que publican no pueden dedicarse solamente a escribir sus libros, sino que tienen que escribir, en el caso en el que se dediquen a escribir muchísimas cosas, en muchísimos formatos para poder vivir de ello, y solamente una élite son los que pueden dedicarse solamente a escribir sus libros. ¿Hay algo que podría hacer la industria para que hubiesen más personas que se pudiesen dedicar solamente a la escritura de su literatura? ¿No? En términos empresariales. A ver, la industria, siendo una industria capitalista como la que es y como el mundo en el que vivimos, o sea, entero, ¿no? ¿Qué puede hacer? Porque ¿qué podría hacer? Mm, ¿Abaratar qué? ¿Para encarecer qué? Eh, ¿Permitir que no se publicaran, o sea, no permitir que se publicaran tantos libros? No, porque claro, Sí. es que ahora se publican muchísimos libros, pero entonces, ¿qué tendríamos que volver a antes, cuando se publicaban solo unos pocos libros? Eh, que en la industria obviamente lo que funciona son, bueno, fórmulas que, bueno, pues es que esto ha pasado siempre y pasa un poco con todo, ¿no? O sea, esto creo que es una utopía que no, yo creo que habría que pedirle a, a los poderes públicos, ¿no? Que trataran a la cultura de otra manera, muy fuertemente. Y que, no, claro, que vivir de la literatura no sea solo vivir de los libros que vendes, ¿no? Porque ya de hecho Claro. no lo es. O sea, ya vivimos de un montón de cosas que hacemos, ¿no? De un montón de bolos que hacemos, de irte 2 días a Cuenca para un acto de no sé qué y estar 2 días fuera de casa y, o sea, hacemos el trabajo cultural, digamos, que genera tu literatura, puede ser bastante copioso, ¿no? Pero para que eso te dé para vivir, por lo menos con una estabilidad, pues tienes que estar o todo el día fuera de casa o sin tiempo para absolutamente nada, sin tiempo para escribir, sin tiempo para leer. Claro, pero bueno, mm, estaría bien que, bueno, que tuviéramos un sistema, ¿no? Donde esto estuviera Políticas cubierto de alguna culturales manera, reales, claro, claro. claro. La industria, ¿nos podemos fiar de la industria para algo así? No, no, no nos podemos fiar de la industria para algo así. O sea, la industria está ahí haciendo lo que hace y igual que con otro montón de cosas, ¿no? Con las cosas serias, ¿no? Con la educación, con la sanidad, con la justicia, ¿no? Con un montón de cosas. eh, bueno, estaría muy bien que hubiera políticas que nos diera, bueno, que nos dieran una mínima base, ¿no? No, no es cuestión de hacerse rico, ¿no? Sino poder dedicarse de una forma un poco menos desquiciada, vaya, ¿no? Poder Totalmente. dedicarse a la cultura sin que suponga, eh, bueno, Dedicarse a tantas cosas sí, eso es, para escribir. sí. Lara, llevas más de 20 años fuera de Andalucía. Eres andaluza, pero prácticamente toda tu vida adulta la has hecho en Madrid. Eh, ¿Cómo ves, después de tanto tiempo fuera, desde allí, cómo ves Andalucía?
Uf. Eh, Te lo digo porque yo he vivido Es muchos muy años difícil fuera. esta pregunta porque esta es la típica cosa, ¿sabes? Que ahora pienso en todos mis andaluces y andaluzas queridos que me van a decir, ¿tú de qué coño vienes a quejarte? ¿Vale? O sea, expatriada. O sea, bueno, te diré que sigo viendo con bastante morriña, ¿no? Cómo viven algunos amigos, íntimos amigos, en ciudades como Córdoba o Sevilla, ¿no? Mm, bueno, creo que no solo por la forma de vida, sino por los lazos que pueden tener, ¿no? Con su cotidianidad, con la red que pueden formar, ¿no? Eh, bueno, los envidio, ¿no? Siempre tengo esta cosa de, uff, podría volver en algún momento, ¿no? Pero bueno, creo también que, hablo claro, Andalucía es enorme, ¿vale? Andalucía es Total. gigantesca. Y yo al final tengo relación con Huelva, que es de donde soy, con Sevilla, que es donde estuve viviendo mucho tiempo, y tengo también cierta relación con Córdoba, ¿no? Y, y es verdad que hay proyectos culturales, eh, bueno, interesantísimos, ¿no? Mm, Es que no, de verdad que estando como están las cosas en Madrid, no me voy a atrever a pedir ni más cultura, ni más activismo político, ¿sabes? Eh, No. Estando en el lugar en el que estoy, ¿vale? Donde están funcionando las cosas como funcionan. Lo demás es, bueno, romantizar, ¿no? Ciertas cosas y, y no estoy allí no estoy allí para sufrirlo, ni para disfrutarlo, ni para combatirlo. Así que mm, Muy bueno. solo les deseo lo mejor, siempre. Em, Tengo que preguntarte, y ya vamos a terminar, por cómo estás viviendo el genocidio de Gaza. Con vergüenza, con muchísima vergüenza, la verdad. Con muchísima vergüenza y con muchísimo terror por, bueno, por cómo todo da exactamente igual, ¿no? Y mira, sí que voy a comentar algo porque hay que tener en cuenta que estamos viviendo esto básicamente por redes sociales, ¿no? Y hasta en esto llega un momento, ¿no? Que yo agradezco muchísimo, bueno, tú eres una de esas personas, Olga Rodríguez, por supuesto, Natalia Quiroga, ¿no? Gente a la que sigo, ¿no? Eh, y que están dentro de, sé que no solo, obviamente, dentro de las redes sociales, ¿no? Porque evidentemente os va eh, a muchas, ¿no? La vida y el trabajo en ello, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos cuando no estamos dentro, ¿no? De hacer un activismo mm, y de gritar lo suficiente, ¿no? Hasta esto las redes sociales ya siento como una carga terrible, ¿no? De poder asomarme a eso y menos mal, ¿no? Que puedo asomarme a esto y sentir vergüenza, pero cómo estamos en esta cosa de sentir el terror durante un segundo y pasar la puta historia y que de pronto estés viendo ya el pastel, ¿no? De tu vecina de enfrente que se ha tomado con un libro. O sea, cada vez esto también me da muchísima vergüenza, ¿no? Pero bueno, es la comunicación que tenemos ahora mismo y es la comunicación por la que se están, por la que nos están pudiendo enseñar, ¿no? Desde Gaza, por ejemplo, ¿no? Todo eso que está ocurriendo allí y de lo que al final pues somos todos partícipes, ¿no? Así que sí, sobre Absolutamente. todo con vergüenza. Y ya para acabar,
¿qué nos puedes contar sobre lo que te gustaría escribir próximamente? Lo siguiente. Pues puedo contar que voy a necesitar, cosa que no he tenido nunca, pero creo que voy a necesitar como una inversión larga. O sea, en plan, necesitaré meses para abordar lo que quiero hacer, porque quiero hacer por primera vez, quiero ir marcha atrás en el tiempo, ¿vale? Quiero mirar eh, siglo pasado y el anterior, no, al menos una pequeña parte, ¿no? Del siglo XIX, ¿vale? Y sobre todo el principio del XX. Y quiero contar la historia de un pueblo. Esto es lo que quiero hacer. Quiero contar la historia de un pueblo y la historia de un oficio. El oficio es el de la pesca, Como tus abuelos. como mis abuelos, sí. Y, y, y bueno, quiero meterme ahí, obviamente, para contar al final la historia de un país, ¿no? De una pequeña escrita de un país, ¿no? Al final es nuestra historia, ¿no? Todo el rato. La historia de esos hombres y esas mujeres, ¿no? Que tuvieron que luchar muchísimo desde un lugar recóndito. Pero claro, tengo que estudiar mucho. Claro. Tengo que estudiar mucho porque además hablar de la pesca es muy complicado. Y de esa industria. Y bueno, y si quiero reconstruir los principios, ¿no? de un pueblo, pues también tengo que estudiar mucho. Entonces me encantaría poder encerrarme y hacer muchísimos deberes para empezar a levantar esa historia cuanto antes. Pues ojalá te puedas poner muy pronto con ella y que la podamos disfrutar cuanto antes mejor. Mil gracias, Lara. Un placer. Muchísimas gracias a ti, Patricia, Qué buena charla. por este rato. Un beso muy fuerte. Un beso enorme. Bestiarias es un lugar de encuentro con personas que hacen su parte para crear un mundo más ético, más bello.